Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta serie de entrevistas que estamos haciendo en el FIDMA novena edición. En este caso, estamos con Celeste Preciosa, la directora de Hi Sweetie, que forma parte de la competencia LGBTIQ+. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bueno, un gusto tenerte, muchas gracias. Felicitaciones por esa hermosa película. La verdad es que hace honor al nombre, a Sweetie es una dulzura, es una ternura este personaje que has encontrado en Ashley, ¿no? Contanos un poco cómo la conociste, en qué contexto y hacenos una breve introducción de tu trabajo, ¿de qué se trata? Em, bueno, encantada. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, a Ashley la conocí en la calle, básicamente. El contexto era. En mi vida en ese momento estaba cursando el programa de cine en Ditela, que fue en el 2019. Y no sé si conocen la dinámica del taller, que por cierto lo recomiendo un montón, eh, pero se arman grupos de 5 personas y a cada semana le toca dirigir a una de esas personas. Justamente esa semana me tocaba dirigir a mí, yo estaba como bastante inquieta, buscando, como a la espera de algo, sabía que quería que sea algo documental, pero no tenía claro por dónde ir. Estaba un poco obsesionada en ese momento con el tema de las cirugías, de la obsesión, de la adicción a las cirugías sobre todo, y estaba como leyendo un poco sobre el tema, pidiéndole a algunas amigas si conocían textos, bibliografía, notas periodísticas, etcétera. Y en ese contexto, mientras trabajaba, salía a comprar comida y al mediodía y vi a Ashley en una esquina tomando un café con Tony, que es la otra chica que aparece en un momento en el corto. Y yo estaba del lado enfrente de la cuadra y pensé que eran madre e hija que se habían operado la nariz porque tenían las dos una bandita acá, que es la que aparece en el corto. Y me resultó interesante como esa cosa de que madre e hija se vayan a operar juntas la nariz. Y pensé que había como una historia detrás de eso. Y no me animé a hablarles, como que volví con la comida del trabajo y medio nerviosa. Y ahí dije, no, no, volví como corriendo por miedo a que se fuesen. Y me acerqué a hablarles y ahí me encuentro, bueno, con que no hablaban español, con que eran dos chicas trans. eh, y Ashley se copó mucho, le conté bueno, que quería filmarlas, que hacer una especie de testimonio. Y Ashley se copó un montón, me dio su celular y quedamos como en contacto. Y yo quedé como en la duda, porque como no era lo que estaba buscando en particular, no sabía si avanzar por ahí. Y a los 2 días me escribió ella y me dijo que tenía una pequeña historia para contarme. Y ahí, bueno, me tentó, como que me tiró el anzuelo y yo piqué. Y fui con la cámara a su casa, que fue el día que hice ese testimonio formal que hay en el corto, que es larguísimo, larguísimo. Y me fui enterando de todo en la entrevista, como no quise hablar mucho con ella antes, sino como yo estar bastante como virgen de todo para a la hora de preguntar y de charlar con ella. Me resultó muy interesante la decisión que tomas y obviamente la relación que estableces con ella. Se nota que es un vínculo muy afectuoso y se logra mucha intimidad, que es como lo básico para que un documental de esta característica funcione, ¿no? ¿Cómo le das la cámara a ella? Eso me pareció re interesante, que ella pueda filmarse, no solamente hay algo de diario íntimo en Mm. Hi Sweetie que me parece que funciona muy bien también con la otra parte, que es lo que ella quiere mostrar. Siempre está esta conciencia de ser filmada y se nota, ¿no? Quizás al final medio que es un poquito más desestructurada ella en sus formas, que empieza a decir malas palabras y está como fumando un porro, está como más también pasando un postoperatorio muy traumático de una cirugía muy agresiva, que eso por ahí nos olvidamos por cómo es ella, que está en un proceso de cicatrización súper profundo, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esto? Quizás fue idea de ella, de filmarse y después pasarte el material. ¿Cómo fue esa parte? No, básicamente lo que me parecía es que había como un lugar bastante inalcanzable, ¿no? Como em, yo podía compartir con ella los momentos donde ella estaba bien, porque como vos decís,
No estaba bien todo el tiempo, había muchos días que se sentía mal. Ella estuvo muy pocos días, o sea, estuvo mucho tiempo acá, pero yo la encontré en la última semana, después de la última cirugía que se hizo, y de hecho filmamos y hice un primer corte de edición que no tiene nada que ver con este corto, se lo mostré y se fue, o sea, literalmente se agarró la valija, nos despedimos y se fue. Y yo no tenía mucho tiempo como para, porque lo sabía que se iba, como para, bueno, darme el tiempo de ver cuándo encontrarnos. Había muchas veces que teníamos que frenar la entrevista o los encuentros porque a ella se le paralizaba la mandíbula por la cirugía o tomaba medicamentos para calmar el dolor que le daban sueño y dormía un montón. Entonces, como sabía que había un lugar que era inalcanzable desde ese lado y también respecto a su intimidad. Nosotras nos acabábamos de conocer, no tuvimos un proceso o sea, el vínculo se fue generando literalmente mientras filmábamos, que es lo que empieza como a evolucionar en el corto, pero que es real así. O sea, no pudimos construir un vínculo como por detrás de cámara, salvo pequeños momentos. Era filmar todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, me parecía que darle una cámara era de alguna manera llegar a esos lugares donde yo no iba a llegar. Yo no iba a llegar a estar con ella a las 2 de la mañana en su casa desvelada o preocupada o triste o sintiéndose mal. Eh, y de alguna manera también era como que yo la estaba retratando, pero la intención era que ella se autorretrate también, como yo iba a dar mi versión de los hechos, digamos, mi versión mi percepción de lo que Ashley es. Eh, y también me interesaba que ella tenga voz en eso, ¿no? Como que ella me pueda hablar a mí a través de su registro, digamos. Y todo este material fue mucho, porque siempre cuando veo un corto me pregunto, que termina siendo un misterio, la extensión, ¿no? ¿Por qué duran lo que duran los cortos? En este caso, ¿cómo fue esa decisión con el material que tenías, de las entrevistas tuyas y del material que te dio ella? Sí, el material es enorme, es como, yo creo hoy todavía que no terminé de visionar con tranquilidad todo el material, porque es muchísimo, o sea, es muchísimo lo de la Handicam, porque ella filmó un montón, quizás yo pongo que un poema que me leyó o una canción que me cantó, pero son 17 canciones, son 20 poemas, muchas cosas de las que cuenta en el testimonio formal, las cuenta también en la Handicam, entonces como que esas cosas se repetían. Y sí, y la duración como que terminó siendo esa porque a mí me costaba mucho eliminar cosas, como que sentía que todas las cosas que ella quería contar tenían que estar. Me era muy difícil a mí tomar la decisión de decir, bueno, esto no es tan importante. Todo me parecía fascinante, importante, como que tenía peso y tenía validez, ¿no? Como tenía valor. Entonces a la hora de editar también estaba esto, bueno, la visión más racional de decir, bueno, festivales, un corto de 30 minutos, me cierra el circuito, ¿viste? Como hay festivales que no aceptan 30 minutos o quizás un corto de 30 es tedioso. Pero después y es más, duraba más, podría haber durado 40 y pico, podría haber sido un mediometraje de golpe, pero fue bueno como achicarlo a 30, dejando como todos los aspectos y espectros que yo creo que son relevantes en esta historia y un poco charlándolo con ella, ¿no? Como, sobre todo hay como mucho de su historia, de su crianza, de muchas situaciones traumáticas que ella vivió y que un día charlando con ella como que le dije, yo ya tenía como esa inquietud de que no sabía si quería como concentrarme en todo el dolor que ella había vivido, como ese recurso de como de justificar cosas por el sufrimiento pasado y estaba como muy en la duda. Y un día charlando con ella le dije, ¿a vos te parece que saque esto? Como para vos es importante que esté toda esta parte de tu vida súper oscura, dolorosa, de drogas, de violaciones, abusos, como... Y me dijo, no, de hecho me parece que lo mejor es sacarlo, porque yo soy esto ahora, digamos, y lo importante es explicar un poco cómo llegué hasta acá, que no hace falta que tenga que ver, digamos, meramente con lo doloroso, y después contar como, bueno, el ahora, ¿no? Como lo que estoy viviendo, la cirugía,
lo que quedó también, la pasión por la música, por la poesía, por el dibujo. Y bueno, y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de qué elegir de todo eso. Pero sí, es enorme el material, es gigante. ¿Te dan ganas de hacer algo más con eso o ya está con este tema? En un momento, como viste que ella cuenta que se quiere operar la voz, eh, y que bueno, dado que nos comparte un montón de canciones y que nos enamoramos un poco de su voz, o por lo menos a mí me pasó eso, en su momento la idea era, ella esa cirugía ya la hizo en Australia, y mi idea era como hacer un lado B, ir allá a filmarla haciendo esta cirugía. Quizá era complicado porque ella como que después de la cirugía no pudo hablar por una semana. Entonces era como difícil de pensar, pero lo habíamos pensado como ir antes, como no estar en el postoperatorio, sino como en el preoperatorio, y quizás después acompañarla de otra forma, que no sea a través de la palabra, sino a través de compartir otras cosas que impliquen el silencio. Pero bueno, llegó la pandemia. Y viajar era imposible, a ella le retrasaron bastante la cirugía y se operó el año pasado, se operó una vez, no estuvo conforme, sentía como que bueno, no estuvo conforme con el resultado y volvió a operarse después de más o menos 5 meses. Y ahora sí tiene otra voz ella. Sí, pensando también en la diferencia de los contextos, ¿no? Cómo se puede moldear con los recursos que tiene, ¿no? También me preguntaba por qué había venido acá, qué había acá, por qué venirse de las antípodas a hacer esa intervención acá. ¿Lo sabes a eso? Sí, ella me contó que Argentina está entre los 5 mejores países para feminización de rostro, específicamente, no en cirugía estética, pero que es uno de los mejores 5 países para toda esa cirugía gigante que la hacen en diferentes partes. No es que se lo hicieron todo un mismo día, sino que le hacían algunas cosas, hacía posoperatorio y después otras, y creo que estuvo como un mes y medio acá. Básicamente por eso y supongo que también por costos. Como que entiendo que hay planes, a ella le dieron un departamento de Airbnb, la fueron a buscar al aeropuerto, la clínica ya definida, con su médico definido, le hacían seguimiento. Y con Tony era lo mismo, Tony vino como con ese mismo sistema, digamos. Tony es canadiense. Otra de las cuestiones que noté fueron los primeros planos, ¿no? Esta cámara súper cerca y después cuando ella empieza a hablar de las intervenciones quirúrgicas, pensé que había algo medio quirúrgico en esa cercanía, que no es desde una curiosidad morbo, sino como así lo percibí yo, por supuesto es súper subjetivo, ¿no? Como de conocerla, de saber quién era. ¿Por qué elegiste esa toma? Porque es un tipo de plano muy arriesgado, ¿no? Este zoom que se le viene encima a ella. Sí. Es raro porque no podría hablar de una decisión del todo consciente, porque como te dije, yo fui ese día con la cámara, tenía 3 lentes, em, y, mm, y sabía que en algún momento iba a querer como acercarme mucho a su rostro porque la historia giraba un poco alrededor, o incluso mi interés primero al acercarme a ella rondaba alrededor de, bueno, del retratar, de la autopercepción, de la imagen, de las cirugías. Entonces como que, bueno, es un 70-200, puse ese lente y si te fijas al principio del corto, como que el plano es más abierto cuando ella empieza a contar, bueno, dónde creció y su familia y cómo era cuando era joven. Y el plano está abierto y creo que pasaron, no sé, 15, 20 minutos y se empezó como a meter más en cuestiones más profundas.
quería verla acá, o sea, quería verle los ojos, quería ver sus expresiones y además quería de alguna forma recorrer su rostro, porque, por ejemplo, lo de las cirugías, que en el corto aparece al final, ella lo contó muy al principio, a los 15 minutos de la entrevista, entonces ahí es cuando yo me acerco y cuando ella me empieza como a explicar todo lo que le hicieron en la cara, yo empiezo como a detallar todo ese movimiento. Y después me quedé ahí, como que nunca más me pude alejar con el lente porque ya me había acercado demasiado. Entonces quedó ahí eh, el plano. Pero no sé si, volviendo como a la pregunta inicial, como no sé si fue una decisión tan consciente, sino que creo que fue como un devenir natural en el cual yo estaba dialogando con ella a través de la cámara, porque así fue, o sea, yo no sé si nos miramos tanto, o sea, sí, nos miramos un montón, pero como yo hablé con ella a través de la cámara, y creo que eso es lo que genera quizás esa entrevista tan natural, donde hay como una especie de ida y vuelta y una conexión. Eso. Sí, bueno, antes de terminar, me da mucha intriga saber en qué estás trabajando ahora, si estás pensando en algo, porque este es tu primer trabajo, ¿verdad? Sí, o sea, he tenido cosas anteriores, pero es mi trabajo más, o sea, mi ópera prima formal, digamos, la que Bien. salió a la luz. ¿Y estás trabajando en algo? ¿Sobre qué temas circula tu deseo, digamos, como realizadora? Mira, para ser sincera, no me animo a decir que estoy trabajando en algo porque la pandemia, por lo menos a mí, a mucha gente que conozco nos estancó en ese aspecto, sobre todo los que nos interesa lo documental. Eh, y quedé bastante como estancada y alejada. Sí me quedó como es la primera vez que yo había hecho un retrato y me quedó como una obsesión y un enamoramiento por el retratar, por el escuchar de historias, ir a la cacería también de esas historias, estar más atenta. Y eso sí, ahí como latente. Me pasó esto, que empezó la pandemia y el hecho de no poder salir, no poder no tener espacios sociales, que bueno, ahora frenó como esa libido y, y me estanqué. Sí, estoy como escribiendo un guión de ficción que tiene que ver con una experiencia durante la pandemia, que está en proceso, pero no tengo nada concreto, la verdad. Ojalá. Bueno, por lo pronto, aprovechando cómo está circulando este corto, ¿no? Que ya ganó un premio en Lisboa, una mención. Sí, que fui Y para allá, un festival hermoso. qué hermoso, antes de la pandemia. Bueno, pudiste pudiste aprovechar un poco. Por ahí me toca entrevistar a personas que hicieron su primer película, que les invitaron en todos lados y que no pudieron Sí, moverse, así que bueno. fue eh, este año igual, este año fui, por suerte. Me quedé varada, ya se había liberado todo un poco acá y a mí me invitaron y fui, pero sí, al volver tuve varios inconvenientes. Varias escalas. Bueno, Celeste, muchas gracias por tu tiempo, felicitaciones por este trabajo y ojalá que sigas haciendo cosas. Tenemos muchas ganas de saber cómo sigue tu carrera, si así empezó, va a salir todo bien. Así que desde FIDA te agradecemos la participación y te felicitamos también. Te mandamos un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista y aguante el festival.